Los Carmeli, vitis florigerba, splendor celi, Virgo purvemera, singularis, mater mitis, sed El nombre del Monte Carmelo evoca la última parte de un grupo de cimas que constituyen una verdadera cadena montañosa en Tierra Santa, lo que hoy es Israel. Dicha cadena tiene 25 kilómetros de longitud, 12 de anchura y en sus puntos más altos mide 546 metros de altitud. Está atravesada por valles y tiene una superficie de 150 kilómetros cuadrados. Al norte limita con la bahía de Haifa, al sur con las tierras de Cesarea, al este con las llanuras de Esdrelón y Sarón y al oeste con el mar Mediterráneo. La roca es caliza y por lo tanto permite la formación de numerosas grutas. Aunque en general el terreno no es el más apto para el cultivo de altitud. La conocida fertilidad de El Carmelo es debida a la vegetación espontánea, gracias al abundante rocío que cae sobre todo en verano, y quizás este es el origen del significado de la palabra Carmel, que quiere decir jardín. Según las referencias encontradas en la Biblia, el Monte Carmelo está considerado como un signo de gracia, de bendición y de belleza a causa de su rica vegetación. También se considera el lugar de la renovación de la alianza y de las intervenciones de Dios a través del profeta Elías, de cuyas hazañas y recuerdos está el monte lleno. Con la presencia de las carmelitas, en tiempos de la Tercera Cruzada, el Carmelo se convirtió también en lugar de culto a María. El nacimiento de la Orden Carmelita se une a un grupo de fieles cristianos que, provenientes de Europa, se establecieron en el Monte Carmelo hacia finales del siglo XII. En la Edad Media existía la Societas Christiana, es decir, una sociedad en la cual el mundo constituía el cuerpo y la Iglesia el alma. En los siglos XII y XIII, esta sociedad cristiana verificó una profunda transformación que afectó a todo el sistema feudal del tiempo. En dicha época, entre los fervores que favorecieron la vida cristiana, se presentó la necesidad de una soledad efectiva y un alejamiento de las actividades, sobre todo de las temporales. Se escogía la vida sencilla, lo que exigía la búsqueda de lugares solitarios y determinaba un movimiento llamado eremitismo, que tenía unas características específicas y propias. A finales de la Edad Media e inicios de la moderna, los eremitas vivían individualmente o en grupos, vinculados a un monasterio o incluso independientes de cualquier institución, y podían seguir o no una de las reglas monásticas que orientaban la vida de dichos eremitas. En aquella época, otras maneras de expresar la conversión era la peregrinación. El peregrino vivía no solo de la pobreza, la mendicidad y los desplazamientos, sino también la realidad del destierro. Durante las cruzadas en Tierra Santa, estos se establecieron en varias localidades de Palestina y como consecuencia se verificó un gran florecer eremítico, cenobítico y religioso. En tiempos de la Tercera Cruzada, un nuevo grupo de eremitas latinos se estableció en el Monte Carmelo y seguramente estaba formado por penitentes, eremitas y peregrinos que asumieron el modo de vivir de la espiritualidad del momento. En 1216, Santiago de Vitrí, arzobispo de Acri, hace referencia al florecer de la vida religiosa en Tierra Santa y de los carmelitas en el Monte Carmelo y dice así:
Además de ser hombres santos, que renunciaban al mundo y encendidos por el fervor de la vida religiosa, escogían, según sus preferencias y deseos, los lugares más aptos a su propósito y a su devoción. Otros, imitando el ejemplo del santo y solitario profeta Elías, vivían como eremitas en el monte Carmelo, que se eleva junto a la ciudad de Porfiria y Haifa, cerca de la fuente llamada de Elías. Vivían en soledad, cada uno por su cuenta, en grutas similares a colmenas, donde, como abejas, endulzaban la miel divina del dulzor espiritual. El origen de la experiencia carismática tiene una profunda correlación con Elías, a través del lugar escogido para vivir en el Monte Carmelo, y que establece, para la mentalidad de aquella época, casi un contacto físico con el profeta. El Monte del Carmelo, para el peregrino que visitaba Tierra Santa, era el lugar donde Elías vivió, condujo una vida eremita y transcurrió parte de su vida. El nombre Elías significa Yahvé es mi Dios. Es el nombre del profeta que defiende la religión javista contra Acab y Jezabel, promotores del culto idolátrico a Baal. Las vivencias de este profeta, austero y todo fuego, tuvieron tal impacto en el pueblo que crearon sobre él algunas narraciones de carácter legendario. Elías es el profeta solitario que siente sed por su único Dios y vive en su presencia. Elías es el profeta solitario que siente sed por su único Dios y vive en su presencia. Es el contemplativo raptado por la pasión ardiente en lo absoluto de Dios, cuya palabra ardía como una antorcha. Es el místico que, después de un largo y fatigoso camino, aprende a leer los signos de la presencia de Dios. Es el profeta que mezcla en la vida del pueblo y, luchando contra los falsos ídolos, lo conduce de nuevo a la fidelidad de la alianza con el único Dios. Es el profeta solidario con los pobres y con los que están lejos de Dios, y defiende a todos los que sufren violencia e injusticia. El carmelita aprende de Elías a ser un hombre del desierto, con el corazón indiviso y que siempre está ante la presencia de Dios, totalmente dedicado al servicio de Dios. El hombre que, sin comprometerse, se ha decidido por Dios, por su causa y por su ardiente pasión. Como Elías cree en Dios, se deja conducir por el Espíritu Santo y por la palabra la que interioriza en lo más íntimo de su corazón, para así ser testigos de la divina presencia en el mundo y aceptarlo realmente como único Dios durante toda su vida. El carmelita ve en Elías la fraternidad vivida en la comunidad y con él aprende a ser el conducto de la ternura de Dios hacia los indigentes y los humildes. De esta manera el carmelita ve al gran profeta como maestro y modelo de inspiración. María, la madre de Jesús, la madre del Señor del lugar, es por lo tanto la señora del lugar, que cuida a los siervos de su Hijo en sus necesidades. El icono más antiguo es la tabla que representa a Santa María del Carmen, llamada la Morena, que se venera en la Basílica Mayor del Carmen en Nápoles. Una piadosa tradición cuenta que los carmelitas se la trajeron con ellos cuando dejaron el Monte Carmelo en una de las fases de la emigración a Europa. Escogen a María como patrocinio y muestra de ello es la construcción de la primera iglesia en el Monte Carmelo dedicada a la Virgen del Carmen. El título mariano de la orden se encuentra ya difundido hacia la mitad del siglo XIII. En la Virgen María, Madre de Dios y de la Iglesia, los carmelitas encontraban la imagen perfecta de todo lo que deseaban y esperaban ser. Por esto a María siempre se la ha considerado la patrona de la orden, a la que también se le llama Madre y Decoro, y que los carmelitas tuvieron siempre ante sus ojos y en su corazón como la Virgen purísima. Al contemplarla y al vivir en comunión espiritual con ella, aprendemos a estar ante la presencia de Dios y unidos todos como hermanos del Señor. De hecho, María vive con nosotros como madre y como hermana, atenta a nuestras necesidades y con nosotros atiende y espera, sufre y goza.
La devoción mariana del Carmelo, a través de los siglos, se expresa con una actitud de amor filial, de ternura y dulce familiaridad, de armonía y conformidad con María y con la imitación de sus virtudes. Es imposible hablar de esta devoción mariana sin recordar el escapulario, porque desde hace muchos siglos la Orden, a través de este, simboliza sus relaciones con María, la propia consagración a ella y la especial protección. El escapulario está unido a una venerable tradición de la Orden, la visión de San Simón Stock a finales del siglo XIV. Según esta tradición, la Virgen se le apareció al santo con el escapulario en la mano y le prometió a él y a sus religiosos que quien muriera llevando puesto se salvaría. Mucho se ha discutido y se discute sobre la historicidad de esta visión. Actualmente la posición más difundida entre los estudiosos afirma que no se ha podido comprobar que dicha visión sea falsa, sino que las pruebas presentadas para demostrar su autenticidad no satisfacen. Otra promesa unida al escapulario y aprobada por la Iglesia es el llamado privilegio sabatino, con el cual María liberará al devoto, cuanto antes, de las llamas purificadoras del purgatorio. Muy grande fue la difusión de la devoción del escapulario entre los fieles a partir del siglo XVI, y todavía hoy está entre las devociones marianas más difundidas en el mundo. El escapulario ha servido como instrumento para expandir a la familia carmelita, fuera de los grupos de frailes y de monjas, como una amplia congregación de terciarios y con los inscritos en las cofradías del escapulario. Como signo de afiliación al Carmelo, el escapulario es también símbolo de la pertenencia a María para expresar la devoción a esta madre y la unión de los fieles a la familia carmelitana. Expresa la convicción del afiliado para vivir consagrado a María y bajo su protección. Recuerda a quien lo usa la voluntad de vivir la propia dimensión mariana, con verdadero amor filial a María a través de la oración, con la humildad imitando todas sus virtudes, y que invita a la íntima unión con Dios y al servicio generoso del prójimo y de la Iglesia. Con su amor materno, María protege a los hermanos de su Hijo todavía peregrinos en medio a los peligros y a las dificultades para que alcancen la patria celeste. El escapulario, entendido así, concretiza para nosotros la maternidad espiritual de María que protege en la vida, salva en la muerte e intercede después de la muerte.